llamo Ramón Torres, yo soy investigador aquí en el Instituto de Ciencia Molecular, en el grupo de investigación de materiales moleculares. Nosotros aquí lo que hacemos es, investigamos materiales moleculares con diferentes propiedades magnéticas, eléctricas, que puedan transferirse o aplicarse en la vida diaria, sobre todo en dispositivos electrónicos. En concreto, yo me dedico a sintetizar y estructurar materiales biestables que pueden presentar dos tipos de propiedades diferentes en función de la aplicación de un estímulo externo, como puede ser temperatura o luz, y luego esto puede ser aplicable en dispositivos de almacenamiento de memoria o muy interesante para otro tipo de aplicaciones. El doctorado, una de las cosas más interesantes, o la investigación en general que te plantea, es la posibilidad de estar aprendiendo constantemente cosas nuevas, de poder perseguir lo que te interesa y lo que te llama la atención. Es, sobre todo, yo lo recomendaría para gente muy curiosa, con muchas ganas de aprender y muy flexible, ya que la investigación nunca sabes dónde te va a llevar, y incluso un mal resultado, que aparentemente puede ser malo, puede acabar siendo bueno para otra cosa que tú no te esperabas. Entonces también es un trabajo que te permite una gran libertad, flexibilidad tanto horaria como de campo de investigación, y es una opción muy interesante para todo aquel que acabe la carrera y que quiera aprender un poco más o quiera ir desarrollando más su conocimiento más allá de lo que le han dado los profesores o lo que hay en los libros. Yo estudié en la Universidad de Valencia, yo soy químico, pero estuve estudiando también ingeniería química en Estrasburgo durante un año, entonces mi formación es entre química e ingeniería. Y sí, claro, eso lo aplicas todos los días. Aquí lo que más se demanda son químicos, ingenieros y físicos. Constantemente, si estás enfocado en el campo de la síntesis, pues necesitas un bagaje químico muy fuerte, pero aquí es todo muy interdisciplinar, no te puedes enfocar en una sola cosa, sino que tienes que saber un poco de todo. Tú tienes que sintetizar tus materiales, pero tienes que saber para qué los quieres, tienes que ser capaz luego de medirlos tú mismo, y muchas veces esas medidas implican unos conocimientos físicos muy fuertes. Habitualmente no te los suelen dar en la carrera, entonces tienes que buscártelos tú por tu cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, tienes que estudiar mucho por tu cuenta y tienes que desarrollarte mucho. Y también eso te hace muy responsable de lo que haces, ya que, como he dicho antes, tú persigues lo que más te interesa, entonces tú eres responsable. Cuando algo sale mal es responsabilidad tuya, pero también cuando algo sale bien es completamente gracias a ti. Entonces, eso es muy gratificante cuando al final terminas un proyecto y ves que, al final es casi como un hijo, ¿no? Tú lo has criado, lo has desarrollado y al final obtienes tú los resultados. La forma, creo, más habitual de llegar al Instituto de Ciencia Molecular o a cualquier instituto de investigación es durante la carrera o al acabar. Habitualmente alguno de los profesores que te dan clase, que es encargado de llevar este tipo de grupos, te contacta o te dice de hacer el trabajo fin de grado con él o con ella, o también, si no, muchas veces es a través de másters que este tipo de centro organiza, que te ponen con un tutor, y si luego te gusta, siempre tienes la opción de quedarte a seguir haciendo el doctorado. También hay otras vías un poco más, o por lo menos aquí, menos comunes, como es a través de becas que se publican, y si estás interesado y las buscas, puedes encontrarlas y con esa financiación puedes empezar a hacer el doctorado aquí. Trabajar en este tipo de trabajos es muy gratificante, porque al final todo lo que haces nace de ti, tienes que dedicarle muchas horas, es mucho esfuerzo, porque tienes que estar constantemente reinventándote, aprendiendo cosas nuevas. No es un trabajo de yo hago mis 6 horas, he aprendido esto y lo aplico constantemente, ¿no? Tienes que estar constantemente aprendiendo cosas nuevas y buscando soluciones a problemas que no las hay. Entonces requiere mucho esfuerzo, pero luego, como he dicho, vale la pena, y cuando miras atrás y ves todo lo que has hecho, te sientes orgulloso del trabajo que has hecho.